Alejandro Jiménez, el español, una de las pocas cosas positivas que puede sacar el Milan con Seisao esta temporada. Hoy, en trecuartista. Estamos aquí en un nuevo vídeo de trecuartista. ¿Qué tal estás, Iván? Perfectamente listo para hablar sobre un tema complejo. Complejo, sí. Triste, pero complejo, pero a la vez esperanzador de cara al futuro, ¿no? Exacto. Estamos aquí en un vídeo más informal para hablar de Alex Jiménez. También va a dar pie, porque Iván ya sabéis todos que es analista táctico. Así Entonces, es. tiene entre manos alguna cosita con Alejandro Jiménez. Entonces, tenemos que darle a Iván lo que quiere, que es hablar de este maravilloso jugador. Y como bien indicaba la intro, pues Alex Jiménez es una de las noticias más positivas del Milan tan desastroso que hemos visto esta temporada. ¿Por qué? Por la sensación de frescura que le da al campo, porque es una plantilla en la que hay un poco de inmovilismo en muchos Sí, jugadores y parece que no se creen salidas de juego en el partido. Vemos a un Milan que no se le ocurren ideas, en plan un Milan sin ideas, y lo hemos visto durante toda la temporada, que no ha llegado al punto en el que sepamos a qué juega el Milan. Y claro, un jugador como él, que es un lateral que puede ir por dentro, por fuera, que esa zona se asocia muy bien en zonas de tres cuartos y que tiene 20 años, es decir, tiene mucho mm, progreso por delante. Y si el Milan consigue mantener este jugador, pues podemos hablar que es una pieza muy importante para esta reconstrucción, porque para mí es reconstrucción lo que se tiene que hacer en Milán para la temporada que viene. claro, yo, por ejemplo, parto de ahí también. O sea, yo parto de esa reconstrucción de es un jugador que falta el decir que es hiperadaptable. Es un jugador que ha jugado lateral derecho, lateral izquierdo, extremo derecho, extremo izquierdo. La palabra que más grita es adaptabilidad. Y dentro de lo que es Alex, yo sobre todo lo que comentábamos antes, esa sensación de inmovilismo, y si quieres lo comentamos un poco por encima, basado únicamente en que el Milan a día de hoy el juego se basa en que Tijani Reiners caiga, se gire, avance el juego hacia adelante, llegue hacia Rafael Leao, cambia el juego hacia Pulisic, Pulisic entra a recibir. Son siempre los mismos patrones en un equipo que por algo no avanza, y es por ese mismo inmovilismo que comentábamos, pero que además luego cuando miras al banquillo, ves piezas como Rubén Loftus-Cheek, como, bueno, Benasser ya no, pero Rubén Loftus-Cheek, vemos Yunus Musa, no son jugadores creativos ni que tengan una capacidad para cambiar partidos, pero Alejandro Jiménez, dentro de esta temporada, sí lo está haciendo. Y No, ahora, claro. o sea, no, no. O sea, te dejo hablar antes si quieres, pero antes de nada, vamos a poner por aquí este gráfico que lo estaréis viendo ahora por este lado para que entendáis un poco lo que es estadísticamente Alex Jiménez y lo que nos puede aportar, ¿vale? Como veis por encima, vamos a entender que es un jugador que eminentemente es un jugador que conduce hacia adelante y tiene un mini aire a Teo Hernández o al primer Teo Hernández que vimos en el Milan. Es un jugador que bloquea muchísimas jugadas en el sentido de que en jugadas donde el Milan se siente aprisionado, él bloquea, cuando tiene campo abierto progresa y cuando tiene capacidad para gestionar la zona de tres cuartos, se gira, entra por dentro y crea una ocasión de gol. Es un jugador que crea muchísimas ocasiones de tiro, que tiene 20 años, no olvidarnos. Es súper difícil el llegar a estos números con solo 20 años y siendo tu primera temporada como tal, porque, oye, no nos engañemos, es la primera temporada como tal de Alex. Sí, porque la temporada pasada tuvo minutos y Claro, esta temporada, que era un jugador clave para ese Milan futuro de Serie C, pero hemos visto que ha sido una pieza muy importante lo que es en el Milan. claro, es que yo voy por ahí. Se plantea su inicio de temporada como alguien importante para el Milan futuro. Y ha acabado siendo el titular por delante de jugadores como Walker. Que oye, sí, Walker a un nivel bajo, pero me refiero, un jugador como Walker, con todo el bagaje que tiene, la historia que tiene detrás en la Premier, no es fácil quitar jerárquicamente, aunque esté a mal nivel, a un jugador como él. Sobre todo en Italia, donde esas jerarquías se respetan mucho. Y por argumentar Exacto. un poco más, estadísticamente, vamos a pasar a otro gráfico que me parece incluso mejor. Todo de Febrez, por cierto, siempre son una fuente estadística espectacular. Aquí quiero que nos fijemos un poco en las distancias de traslado, ¿vale? Quiero que veáis que es un jugador hipervertical. 200, de media, de cada traslado, cada progresión que él hace, avanza 100 metros. O sea, 100, perdón, 119,26, que son distancia recorrida con toques, ¿vale? Es una barbaridad, no son 100 metros, son distancia recorrida con toques. Es una barbaridad por partido, porque no deja de ser un jugador que lleva el balón todo lo más vertical posible hacia el área rival. Y por último, por la última estadística que es importante conectar es esa cantidad de pases recibidos
progresivos. 5,07 siendo un lateral o un extremo es muchísimo, porque lo que significa esta estadística es que se mete entre líneas, avanza entre la espalda del mediocentro y enfrente de la defensa rival y crea ocasiones, esas que antes comentábamos, de ocasiones de tiro para sus compañeros, que a este Milan, ahora mismo, y viendo esa poca capacidad de crear juego, vamos, son como agua de mayo. Totalmente, Iván. Y claro, lo malo de Alex Jiménez es que hay un club que está metido directamente Claro, esa es la cosa. en el asunto, que es el Real Madrid. Y mucho más ahora que el Madrid está en busca de ese lateral izquierdo Hmm. que, que vemos que sigue faltando en el club. Cosas positivas a comentar. Yo creo que teniendo la opción de Miguel Gutiérrez por 8 millones del Real Madrid y que están en negociaciones muy avanzadas con Álvaro Carreras, el lateral del Benfica, veo muy poco probable que Alex Jiménez acabe recalando en el Madrid. Entonces es un buen punto a favor cara al Milan la temporada que viene. Y claro, para hablar de Alex Jiménez y del triunfo que ha tenido en el Milan esta temporada, pues tenemos que hablar de la situación que ha tenido de lateral esta temporada el Milan. Viendo que un Teo Hernández que no ha estado bien, también por lo extradeportivo, entonces ese lateral izquierdo, siempre Alex Jiménez ha estado disponible. Vemos que en un lateral derecho, Florenzi se lesionó a principio de temporada, Emerson, que era el fichaje estrella del lateral derecho, estrella. Bueno, no vamos a comentar, pero que Emerson sea Perdona, tu fichaje estrella de verano en el lateral, exacto. habla mal. Emerson, que se iba a ir en enero a Turquía y que justo antes de irse se lesionó. Hmm. Claro, y te llega Kyle Walker, que tampoco ha sido, vemos que está en las últimas, pero tampoco ha sido ese jugador. Entonces, es el panorama perfecto, el contexto perfecto para que Alex Jiménez pudiera haber demostrado lo que es este Milan. Y encima, más allá, más a más, cuando ha llegado esta 3-4-3, aún ha podido dar mejor su juego porque sí que está jugando más de carrilero, que para mí es su posición idónea, ya que todo lo que tiene en ofensivamente lo desperdicias mucho siendo un lateral que está siempre por detrás de Pulisic. Claro, mira, yo lo considero de esa forma también. Me parece un carrilero, me parece más carrilero que lateral, pero Teo también me lo parecía. Y Teo se ha reinventado a lo largo de los años. Ahora vemos un Teo que de verdad que no podemos hacerle justificación a ninguna actuación que haga en el campo. Pero de toda la vida, y salvo este año, ha sido un lateral de los mejores del mundo. Y Alex Jiménez me parece que sigue unos pasos muy parecidos. Pero, y ya lo voy diciendo aquí, y me voy a jugar la piedra, defensivamente me parece un jugador mucho más inteligente a día de hoy, ya que Teo Hernández. Me parece que es un jugador que marca muy bien, que entiende muy bien cuándo saltar y cuándo no. Otra cosa es que a la hora de saltar le cueste el choque. Le cuesta porque es pequeño, porque no tiene una complexión física que le permita sobrevivir a esos choques en Italia, sobre todo en Italia, creo yo. Si fuera en España a lo mejor era distinto, pero en Italia Claro. es otra cosa. Y el tema también es que tiene 20 años. O sea, puede desarrollar muchísimo. Que tú a lo mejor planteabas que Kyle Walker tenía que ser el elemento que cambiase el lateral. No lo fue. Y en el camino de no serlo, apareció Alex Jiménez, que creo que a día de hoy y para tu año, para la 25-26, tu primer objetivo es establecerlo como uno de tus insignias, sabiendo que Walker no sigue, Emerson Royal no es una certeza en ningún aspecto, igual como suplente, y David de Calabria creo que no va a continuar, aunque No, sí, Sergio claro. Conceição no esté. Claro, David de Calabria lo que ha hecho el Milan es que, como acababa contrato en junio ya, Sí, entonces simplemente esta cesión del Boloña lo que ha hecho es que se vaya antes del Milan. Todos claro. sabemos que no va a volver al Milan en junio. Irá, o se quedará en Bolonia o se irá a otro equipo. Claro, esa es la parte. Y ya ha jugado partidos muy importantes. La final de la Supercopa contra el Inter la juega de titular en la derecha Alex Jiménez. Es decir, no hablamos ya de un jugador que el año pasado igual sí, podíamos hablar de un prospecto de futuro, pero es que ahora hablamos de un activo que el Milan, junto con Tijani Reinders, junto con los Pulisic, que parece mentira meterlos en el mismo saco, pero yo creo que es esa mini flor que asoma a la cabeza en un campo de tierra seca y que tienes que cuidar, porque me parece, es un jugador comodín que llega a muchas zonas, que tiene una inteligencia suficiente para ser siempre diferencial, tanto arriba como abajo no tanto, pero en la zona de creación como en la zona de disparo, y que oye, tienes que buscarle de alguna forma ese encaje porque no tienes más formas de conseguir activos que no sea pagando. E Italia no es un mercado para pagar dinero. Para nada. Es que yo creo que mi visión de Alex Jiménez cada temporada que viene coincide mucho con la tuya. Es decir, yo parto de la base que si ese Milan, con Mm. el entrenador que llegue, se mantiene con esa 3-4-3, es que no es que me atreva a decir, es que afirmo de que Alex Jiménez es titular en ese carrilero derecho. Claro, es que yo creo que es así. Ahora, es decir, y más el Milan, perdona por interrumpirte, No, más no, que el sí. Milan, al no saber esa incógnita de si va a jugar Europa o no,
estamos hablando de que es una reconstrucción que tiene esa temporada de margen seguramente. Es decir, para mí es muy importante jugadores como Alex Jiménez se queden, e incluso al no estar al nivel, obviamente, de carrileros derechos, como puede ser Akraj Hakimi, que son también muy ofensivos, obviamente están muy lejos de eso, pero claro, si quieres construir un equipo, necesitas empezar con jugadores a medio formar, como puede ser Alex Jiménez de esa banda derecha, y más cuando jugadores como Terracciano, No, que llegó de Las Verona, no ha estado rendiendo nada y se le ha dado también ese papel a Alex Jiménez de jugar de centrocampista, de lateral izquierdo, lateral derecho. Y él lo ha sabido aprovechar a Alex Jiménez. Entonces yo creo que es una apuesta muy buena del Milan. no, claro, y vamos a ese punto también. Me parece que lo han probado en tantas posiciones y en tantas ha convencido. No digo que el 100% de los partidos haya convencido, porque obviamente con 20 años es imposible. O eres Lamine Yamal o Pedri, o es Claro, imposible. Pero me refiero, es un chaval que le han probado en contextos hiper difíciles. Ha jugado contra el Inter, ha jugado unos cuartos contra la Roma de Copa Italia. En todos los contextos ha salido en el balance muy positivo. Ahora, ¿cuál es el tema? Con jugadores, ya no con Alex, con a lo mejor Tijani Reines también podemos hacer el mismo debate. Redbeard ha demostrado que como propiedad deja mucho que desear y es una caja de sorpresas. Que tiene 20 años, vale. Y Tijani Reines tiene 26, creo recordar, 27. Y ya Tijani Reines, que es tu estrella, suena que lo vas a vender al Manchester City. Claro, yo no quiero pensar qué pasaría en un mercado tan volátil con los chicos jóvenes como este, que con 20 años se pagan millonadas y se sobrepaga por lo que va a ser ese jugador. ¿Qué haría Redbird si el año que viene explota y vuelve a justificar esa necesidad de cash con una venta de Alex Jiménez, pues a un Chelsea, un Manchester United o lo que se plantee? Pero claro. yo, el problema más grande que le veo a este Milan es que con Redbird nunca estás seguro. Y claro, es Por totalmente. mucho que Alex sea una certeza. Claro, ya para cerrar, es que por mucho que Red Bull sea así, también en Italia, lo que es el mercado de jóvenes, Hmm, ya muy pronto tienen su visión en Premier League. Entonces, si ya de por sí es normal que hmm. jóvenes en Italia se acaben yendo a la Premier, o bueno, digo la Premier porque es la competición Claro, a la la que liga se suelen ir más. más, pues ya, si le sumas lo que es la gestión de Red Bull, que va a ser más propensa a que se agilice más ese paso a la Premier, es lo que me da miedo a Alex Jiménez. Pero vamos a ser positivos, Iván. Vamos a Se va a intentar quedar. disfrutar lo máximo. Y digo intentar para guardar un poco. Considero que vamos a disfrutar. Y a ver qué pasa. Y que no te extrañe que a ver con la sub-21 pueda ir más y que no descartar que en un futuro, aunque sea con ese rol de extremo lateral, pueda estar una selección española que con el lateral derecho, cuando Hmm. se vaya a Carvajal, que ya no pueda jugar más, podría entrar ahí. Porque a lo Sí, mejor con Pedro Porro podría discutirse ese segundo puesto lateral derecho. claro, claro. Por futuro, pues A ver qué ahora, pasa, Iván. Yo creo ese que tema, ese tema también del Real Madrid es otro. Recordemos que ese contrato no es que de repente este año ya no tenga esa posibilidad de que ya no va. Puede el año que viene volver a intentar el Real Madrid ir a por él, que es otra parte que asusta siempre. Pero bueno, yo creo que quitando la Premier League y el Real Madrid, que son las dos únicas competencias grandes que puede tener este Milan, bueno, salvo que haga como Kalulu y el Milan diga, bueno, no pasa nada. Regalamos un futbolista, que eso fue un chiste, pero salvo ese tema, creo que es una certeza, un rayo de esperanza en un cielo muy nublado que es el Milan a día de hoy, con una directiva que tampoco planea poner ningún paraguas. Y para más Inri, vamos a los que vengáis del análisis que habremos subido con este vídeo, ya sabréis un poco cómo es su perfil técnico, táctico. Pero los que no, pues si queréis ir a leer el análisis que está en Twitter, no lo podemos enlazar aquí, pero en nuestras redes sociales, en mis redes sociales y en las de la cuenta de Tricuartista lo podéis encontrar. Y nada, por finalizar, esto ha sido todo. Es una mini reflexión sobre Alex Jiménez. Iremos comentando más cosas a lo largo del año. Esperemos que no pase nada raro con el Milan y que pueda crecer un nuevo proyecto con un entrenador que a la jornada 36 que se está grabando esto, 37, aún no sabemos cuál es. Pero bueno. y eso Y es eso ha todo. sido todo, ¿no, Carlos? Exacto. Un placer haber estado con vosotros otra vez. Contigo, Iván, ya lo sabes. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, En el próximo vídeo. trecuartista. Chao, tifos. Chao.